A mediados del siglo XIV, el mundo no terminó con un estallido, sino con un gemido de agonía que brotaba de gargantas inflamadas por la sangre y la pus. La humanidad venía de décadas de hambrunas y guerras, pero nada la había preparado para el exterminio total que descendía desde las estepas de Asia. La peste negra no fue simplemente una epidemia. Borró de un plumazo a casi la mitad de la población de Europa. Fue una tragedia microscópica que convirtió ciudades enteras en necrópolis silenciosas en cuestión de días. Esta es la crónica definitiva de la Gran Mortandad, el evento que rompió la columna de la Edad Media y sumergió al planeta en una oscuridad absoluta y visceral. Todo comenzó en 1347, en el puesto comercial de Kaffa, donde el asedio de los mongoles introdujo una de las tácticas de guerra biológica más atroces y macabras de la historia. Los sitiadores, diezmados por una enfermedad que hacía que sus cuerpos se hincharan y supuraran negro, decidieron que si ellos morían, sus enemigos también lo harían. Ordenaron cargar los cadáveres putrefactos de sus propios soldados en catapultas gigantescas, lanzándolos por encima de las murallas de la ciudad costera. Imagina la escena: una lluvia de carne humana infectada, estallando en una nube de fluidos contaminados y miasmas que sellaron el destino de un continente. Los cuerpos no solo transmitían la bacteria, también el olor a muerte. Desde Kaffa, las galeras genovesas transportaron la muerte hacia el Mediterráneo, llevando en sus bodegas oscuras a los verdaderos jinetes del apocalipsis. Eran las ratas negras, que portaban en su pelaje a la pulga Xenopsila cheopis, un parásito cuyo tracto digestivo estaba bloqueado por una masa sólida de bacterias. Este bloqueo impedía que la pulga se alimentara, sumergiéndola en un estado de hambre frenética que la obligaba a morder a cualquier ser vivo, vomitando sangre infectada en la herida. Cuando los barcos llegaron a Mesina, en Sicilia, los pocos marineros que quedaban vivos tenían el aspecto de espectros cubiertos de bultos negros que goteaban un líquido fétido y viscoso. Las autoridades portuarias, aterrorizadas por el aspecto cadavérico de la tripulación, intentaron expulsar los barcos a punta de flecha, pero el mal ya había desembarcado en las sombras. En pocas horas, el aire, el agua y el suelo de la isla ya estaban saturados por la bacteria Yersinia pestis, una máquina perfecta de matar que no distinguía entre reyes y mendigos. A nivel clínico, la peste se manifestaba en 3 formas de horror progresivo y sistemático, cada una diseñada para destruir el cuerpo humano de forma eficiente y cruel. La forma bubónica era la más común. El sistema linfático colapsaba bajo el ataque bacteriano, creando los temidos bubones en las zonas de mayor concentración de ganglios. Eran inflamaciones del tamaño de una manzana en las axilas, el cuello y las ingles, nódulos de pus y sangre infectada que se volvían negros debido a la necrosis interna. El dolor era tan agudo y punzante que las víctimas perdían la razón, golpeándose la cabeza contra las paredes o gritando hasta que sus cuerdas vocales se desgarraban. Cuando estos bubones finalmente reventaban, expulsaban una mezcla de sangre podrida y tejido muerto con un olor tan acre que podía provocar desmayos a los cuidadores. Si el paciente sobrevivía a los bubones, la peste evolucionaba hacia la variante septicémica, el escenario donde la bacteria tomaba el control total del torrente sanguíneo. En esta fase, el cuerpo empezaba a morir por dentro, mientras el corazón aún latía. La piel se cubría de manchas púrpuras y negras por las hemorragias internas masivas. Los dedos, la nariz y las extremidades se volvían carbón por la falta de riego sanguíneo, desprendiéndose trozos de piel muerta mientras el paciente agonizaba en convulsiones.
Finalmente, la peste neumónica se transmitía por el aire, convirtiendo cada aliento, cada tos y cada palabra en una sentencia de muerte invisible para cualquiera en la habitación. En esta variante, la bacteria devoraba el tejido pulmonar con tal velocidad que los pulmones se licuaban literalmente, convirtiéndose en una papilla de sangre espumosa. Las víctimas morían ahogadas en su propio fluido vital, vomitando coágulos negros y trozos de sus propios órganos antes de colapsar en un charco de infección. El hedor de las ciudades era una presencia física, una mezcla insoportable de carne podrida, sudor febril y el incienso quemado inútilmente para purificar el ambiente. La estructura social de Europa, forjada durante 1000 años, se desintegró con una velocidad que demostró la fragilidad de la civilización ante el pánico a lo invisible. El egoísmo se convirtió en la ley. Los padres abandonaban a sus hijos en las camas infectadas para salvarse, solo para morir solos en los caminos pocos kilómetros después. Las ciudades impusieron cuarentenas brutales. En Milán, las autoridades tapiaban las puertas de las casas con familias enteras vivas dentro si se detectaba un solo caso de peste. Los sacerdotes, encargados de consolar a los moribundos, fueron los primeros en perecer masivamente al estar en contacto directo con el aliento letal de los infectados. Esto dejó a Europa sin consuelo divino. Los cementerios se llenaron y los cuerpos empezaron a amontonarse en las puertas de las iglesias como si fueran fardos de mercancía. En Aviñón, el Papa Clemente VI se vio obligado a tomar una medida desesperada. Consagró el río Ródano entero como cementerio bendito ante la falta de tierra sagrada. Cientos de cadáveres eran arrojados al agua cada noche, flotando como balsas de carne descompuesta hacia el Mediterráneo, llevando la infección a cada pueblo río abajo. En este clima de histeria y fin del mundo, surgieron los flagelantes, procesiones de fanáticos que recorrían las aldeas sembrando un terror psicológico absoluto. Caminaban en filas perfectas, azotándose las espaldas desnudas con látigos de puntas de hierro que arrancaban jirones de carne y exponían las costillas y la columna vertebral. El fanatismo religioso pronto se transformó en odio racial y genocidio sistemático contra las comunidades judías de toda Europa. Al no entender la causa biológica, la multitud buscó culpables y acusó a los judíos de envenenar los pozos de agua para destruir a la cristiandad. En ciudades como Estrasburgo, miles de personas fueron quemadas vivas en hogueras gigantescas mientras la multitud bailaba alrededor de las llamas, ignorando la propia plaga. La iconografía del mundo cambió radicalmente. Nació la danza macabra, donde esqueletos burlones arrastraban a reyes y mendigos hacia la tumba por igual. Apareció también la figura siniestra del médico de la peste, con su túnica de cuero encerado, para que los fluidos corporales resbalaran sin mancharlo. Llevaban una máscara con un pico de ave de 30 centímetros lleno de mirra, alcanfor y pétalos de rosa para filtrar el supuesto mal aire que transportaba la muerte. Sus varas de madera eran usadas para examinar a los pacientes sin tocarlos, convirtiéndose en el símbolo de una ciencia que se había quedado sin respuestas ante la extinción. En Inglaterra, la población se redujo de tal manera que las aldeas quedaron completamente vacías, con el ganado vagando libre entre casas llenas de esqueletos. En Florencia, el 60% de la población fue erradicada, convirtiendo la cuna del arte en una ciudad de sombras donde los cerdos devoraban los cadáveres abandonados en las plazas. Cuando la plaga finalmente remitió en 1351, el mapa genético y la psique de la humanidad habían sido alterados de una forma que aún hoy podemos rastrear en nuestro ADN.
Se cree que los supervivientes desarrollaron mutaciones genéticas específicas para resistir a la bacteria, un precio de sangre pagado por la evolución de nuestra especie. La escasez de trabajadores fue tan extrema que los campesinos supervivientes pudieron rebelarse contra sus señores, destruyendo para siempre el sistema feudal y la servidumbre. Sin embargo, el trauma permaneció grabado en la piedra de las catedrales y en la memoria colectiva. La humanidad supo que era vulnerable y que su fin podía llegar sin aviso. La peste negra no fue solo una epidemia, fue la prueba de que somos huéspedes temporales en un planeta que puede decidir eliminarnos en cualquier momento. Incluso hoy, las fosas comunes que se encuentran bajo las estaciones de metro de Londres o París guardan el secreto de millones de sueños que terminaron en sangre. Si te fascina profundizar en los momentos donde la historia se rompe y solo queda el instinto más puro de supervivencia, este canal es para ti. La historia real no necesita efectos especiales. Su crudeza, su injusticia y su oscuridad son suficientes para helar la sangre de cualquiera. Suscríbete ahora para seguir explorando los archivos más perturbadores, sangrientos y olvidados de la experiencia humana. Porque el próximo capítulo de la historia, igual que la peste en 1347, podría estar esperando su momento en el lugar más inesperado de la sombra.